Hola chicos, el día de hoy haremos un repaso sobre las sumas y restas de hasta 6 cifras. Empezaremos ubicando a las sumas que se encuentran de manera horizontal, de manera vertical, respetando siempre el valor posicional de las cifras. Entonces, a la cantidad 514.007 empezaremos ubicándola en las centenas de mil. Y a la cantidad 110.332 también. Siempre debemos alinear las cantidades hacia la derecha. Y cuando tenemos colocada la suma de manera vertical, pues podemos empezar. 7 más 2 es 9. 0 más 3 es 3. Si da la casualidad de que tenemos un número que sea, por ejemplo, un 13, 23, es decir, que lleve una decena y no podamos colocar más que un número en cada una de estos espacios, respetando el valor posicional, pues vamos a llevar colocándolo en el número siguiente. En este caso, tenemos los números bastante pequeños, entonces vamos a irlos alineando en donde corresponde sin llevar. 0 más 4, 0. 1 más 1, 2, 5 más 1, 6. Supongamos entonces que tenemos un ejemplo con una cantidad un poco más grande. Por ejemplo, 814.536 más 2.349. Como les dije hace un momento, tenemos que ir respetando el valor posicional de las cantidades. Entonces, para guiarme, yo voy a escribir esta pequeña pauta que me recuerda el valor posicional. Y pienso, el 814.536, como empieza con una centena de mil, voy a ubicarlo desde acá. Mientras que al 2.349, cuando empieza en una unidad de mil, voy a colocarlo desde las unidades de mil. Y en este ejemplo sí va a suceder que tendremos que llevar cantidades. Por ejemplo, 9 más 6 me da de resultado 15, pero yo no puedo escribir 15, debo escribir el 5 y llevar 1. Lo puedo escribir en un ladito pequeño para no olvidarme de la cantidad que estoy llevando. En este caso, 4 más 3 es 7, como llevaba 1 se va a transformar en 8. 5 más 3, 8. 4 más 2 es 6, 1 más ninguna cantidad va a ser igual a 1 y el 8 va a ser igual a 8. De esta manera procedemos cuando tenemos cantidades que no empiezan en el mismo valor posicional y al mismo tiempo quizás tenemos que llevar alguna cantidad. Recordemos siempre que todo va a estar alineado hacia la derecha, es decir, respetando a las unidades. Ahora, existen ciertas propiedades que solamente podemos aplicar en la suma, como es el caso de la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa es aquella que nos indica que podemos cambiar la posición de los elementos de la suma y no va a variar el resultado. Supongamos que tenemos 114 más 16. Colocamos entonces, respetando el valor posicional, de manera vertical esta suma. 6 más 4 va a ser 10, llevamos 1. 1 más 1 más 1 va a ser 3 y escribimos el 1 que falta, 130. La propiedad conmutativa lo que nos indica es que si sumamos luego 16 más 114, es decir, invertimos el orden en que están sus elementos o sumandos, igual vamos a obtener el mismo resultado. Verifiquemos. 6 más 4 es 10, llevando 1. 1 más 1 más 1 es 3. Y el 1 que falta es 130. Es decir, que si yo invierto el valor de estos sumandos, o el orden de esos sumandos, voy a obtener el mismo resultado. Lo mismo va a suceder acá, ya que en la propiedad conmutativa podemos verificar esa característica de la suma. Ojo, esta propiedad no va a aplicar en el momento en que nosotros trabajemos con restas, ya que no podemos invertir el orden de los elementos de la resta
en este tipo de operación. Entonces, podemos recordar una última propiedad de la suma. La propiedad asociativa. Que nos va a indicar que podemos asociar los elementos de una suma y eso no va a variar el resultado. Por ejemplo, yo puedo decir 2 más 4 más 5, como también puedo decir, abro paréntesis, 2 más 4 más 5, o también puedo decir 2 más, abro paréntesis, 4 más 5. De modo que yo voy a ir agrupando los elementos de cualquier manera y voy a obtener siempre el mismo resultado. Verifiquemos. 2 más 4 más 5 nos da como resultado 11. Y si yo quiero resolver primero lo que está dentro del paréntesis, 2 más 4, puedo decir 6 más 5 y también me va a dar como resultado 11. En cambio, si yo tengo el paréntesis de al lado de acá y deseo decir 2 más lo que está dentro del paréntesis, 4 más 5 es 9, 2 más 9 también me da como resultado 11. Pero esta propiedad, asimismo como la propiedad conmutativa, no se puede aplicar también en la resta, porque el resultado cambiaría por completo. Entonces, recordemos que en la suma necesito primero respetar el valor posicional al momento de alinear los elementos de manera vertical. Segundo, cuando llevemos alguna cifra, debemos anotarla en el valor posicional siguiente. Por ejemplo, esta unidad escribo el 5 y envío el 1 a las decenas. En la propiedad conmutativa puedo invertir el valor de los elementos o de los sumandos y voy a obtener siempre el mismo resultado. Y en la propiedad asociativa, pues yo puedo ir agrupando los sumandos y me va a dar siempre el mismo resultado, aunque yo cambie de lugar el paréntesis. Ahora vamos a hacer un repaso sobre cómo se realizaban restas de hasta 6 cifras. Listo, chicos. Ahora vamos a hacer un repaso sobre las restas de estas 6 cifras. Yo voy a necesitar respetar también el valor posicional cuando tengo una resta de manera horizontal y necesito colocarla de manera vertical. Entonces digo, 514.007. Empieza en una centena de 1000, empiezo colocándolo desde la centena de 1000. Menos 110.332. En este caso, empezamos restando siempre del minuendo, le vamos a quitar el sustraendo y el resultado se va a llamar diferencia. El nombre de estos elementos va a ser muy importante, ya que yo no voy a poder invertir la posición en que ellos están colocados. De otra manera, podría equivocarme. Entonces, siempre vamos a respetar al minuendo, que va a ser a la cantidad a la que le vamos a restar el sustraendo, y el resultado va a llamarse diferencia. Empezamos diciendo entonces, 7 menos 2, 5. 0 menos 3, a esta cantidad no le podemos restar 3, por lo tanto vamos a tener que prestarle al número siguiente en el valor posicional. Por ejemplo, a la centena. A este 0 vamos a tener que prestarle un 1 para que pueda transformarse en una resta posible. Por ejemplo, ya no vamos a decir 0 menos 3, sino 10 menos 3. Y obtenemos como resultado 7. Pero cuando yo ya voy a trabajar con la siguiente cifra en el valor posicional, ya no voy a decir que es 0 menos 3, sino que tengo que recordar que este 0, para haberle prestado un 1 al 10, debió de transformarse primero en un 10. Pero en el momento en que le prestó un 1 al de la derecha, se va a transformar entonces en un 9. 9 menos 3 va a dar como resultado 6. Y al momento de pasar a las unidades de 1000, me acuerdo de que ese 0, para ser 10 y para poder prestarle el 1 al número que estaba en la derecha, es decir, en las decenas, tuvo que haberle prestado un 1 al 4 previamente. Por lo tanto, el 4 va a quedar como un 3.
le disminuyo una cifra porque se la prestó al de la derecha. Y ya podemos decir 3 menos 0 es 3, 1 menos 1 es 0 y 5 menos 1 es 4. Entonces mi resultado va a ser 403.675. Para verificar que he realizado bien mi proceso, existe el proceso de verificación que consiste en hacer lo siguiente. Tenemos que sumar el sustraendo con la diferencia y si el resultado coincide con el valor del minuendo, entonces hemos realizado bien la operación. Colocamos entonces a la derecha el valor del sustraendo, que en este caso es 110.332. El valor de la diferencia, que en este caso es 403.675. Y esperamos que el resultado sea igual que el minuendo. 5 más 2 es 7, 3 más 7 es 10, llevando 1, 6 más 3 es 9, más 1 10, 3 más 1 es 4, 1 más 0 es 1, 4 más 1 es 5. Vemos que el valor que da como resultado en esa suma coincide con el valor del minuendo y podemos decir que hemos realizado muy bien la resta. Ahora, cuando empezamos a pensar en si las propiedades de la resta se parecen a las de la suma, tenemos que darnos cuenta de que no, ya que en la propiedad conmutativa de la suma habíamos dicho que se podían invertir los elementos, la posición de los elementos, y íbamos a obtener el mismo resultado. En este caso no. No podemos decir que restar 514.000 menos 514.007 menos 110.332 es lo mismo que 110.332 menos 514.007. El resultado estaría incorrecto y la operación también. Y asimismo pensamos, ¿se podrá entonces aplicar la propiedad asociativa de la suma en la resta? Pues no, ya que no es lo mismo decir 5 más 4 menos 3 más 2 que decir 5 más 4 menos 3 más 2. Si esto fuera una suma en su totalidad, obtendríamos el mismo resultado. Pero como tenemos alguna resta de por medio, tenemos que verificar. 5 más 4 sería 9, menos 3 sería 6, más 2 sería 8. En este caso, como tenemos un paréntesis, antes de obtener el resultado, realizamos primero lo que está en el paréntesis. Ponemos 5 más 4 menos 3 más 2 es 5. Entonces, 5 más 4 va a ser 9, menos 5, 4. Nos damos cuenta cómo aplicar un pequeño paréntesis va a cambiar por completo el valor de la operación. Entonces, aquí no aplicaría la propiedad asociativa. Siempre que tenemos una operación con un paréntesis de por medio, intentamos resolverla primero resolviendo lo que está dentro del paréntesis y luego podemos continuar. Eso no quiere decir que voy a empezar escribiendo el valor del paréntesis, no, sino que voy a escribir la misma operación resolviendo primero aquello que está dentro del paréntesis y luego puedo continuar. Listo, muchas gracias.